El primer grupo en exponer va a ser el síndrome de Burnout, ¿ya? Vale decir Rolly, César, Mirza y Jorge. Entonces voy a compartir. Y ahí ya pueden ver el orden porque ya le he puesto el número, todo. ¿Se ve doble o se ve uno? Doble. Se ve doble. Doble. Se sigue viendo doble, ya no, ¿no? Ya se Ya ve no. uno. Ya. Muy bien. Ahora todos en esta sesión tienen que estar con cámara prendida. ¿Ya? Doctor, otra vez salió el rectángulo gris en la presentación. Sí. ¿Y ahora? ¿Salió rojo o ya no? Salió doble. No, está saliendo doble. Voy a volver a configurar y me dicen si salió. ¿Ahora ya no? Hay una barra negra que se ve al extremo derecho. Esa Cuando barra. cambia la otra presentación, sale sin embargo el comentario al borde derecho. Ya Ahora. no se observa la barra rectangular. O sea, ahí sería, digamos, ¿no? Ya, ahí está bien. Está bien. Ya. Muy bien. Le daremos tiempo a la Mirza, por ahí más tarde nos da sorpresas. Comienza, Mirza. Buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas. Nosotros vamos a exponer sobre el síndrome de Burnout. Ya, Mirza Allison. Ah, no, me estaba confundiendo con la Navy. O te estoy pronosticando embarazo, Allison. ¿No? Ya. Ay, me cuentas al año. Muy bien. No. Comienza. Me dices siguiente y yo ya sé. Sí, siguiente, por favor. Bueno, el síndrome de Burnout, también conocido como el síndrome de desgaste profesional, síndrome de sobrecarga emocional o del quemado, este fue declarado en el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud como un factor de riesgo laboral debido a que tiene la capacidad de afectar la calidad de vida, salud mental y poner en riesgo la vida del trabajador. El trabajador o la persona con síndrome de Burnout da resultados deficientes hacia sus clientes o pacientes, no opera bien sus funciones y tendrá mayor ausentismo. Y por favor, la siguiente. Un poco de la historia. El primer caso reportado del síndrome de desgaste profesional o síndrome de Burnout en la literatura fue hecho por Graham Greene en 1961 en un artículo de Burn Case. Luego, en 1974, el psiquiatra germano, el Freudenberger, realizó el primer concepto de esta enfermedad, ¿ya? Y lo hizo porque trabajaba en una clínica de toxicómanos en Nueva York y notó que varios de sus compañeros de su equipo que tenían síntomas, y él trabajó 10 años en esa clínica. Y ellos empezaban a tener o sufrir pérdidas progresivas de la energía, idealismo, empatía por los pacientes, además de agotamiento, ansiedad, depresión y desmotivación en el trabajo. En 1982, la psicóloga Christina Maslach de la Universidad de Berkeley, California,
Y el psicólogo Michael Leiter de la Universidad de Acadia, Escocia, crearon el test de Maslach-Burnout en 1986, que hasta el día de hoy es un instrumento muy importante para el diagnóstico de esta patología. Y ellos dos, en su descripción del síndrome, limitaron que el síndrome de Burnout solo se da en los profesionales que interactúan con personas en su quehacer laboral. Y en 1988, Pines y Aronson atravesaron fronteras, o sea, ellos dieron otros conceptos y dijeron que no solo eran para las personas o los profesionales que interactuaban con personas en su quehacer, se podría dar en cualquier persona profesional, incluso hasta las amas de casa. Siguiente, por favor. Bueno, ese es el primer inventario, el que hizo Maslach y Jackson en 1981. No se ve muy bien, es muy antiguo. Siguiente, por favor. Supongo que ese test, si lo tienes, explica. Porque hasta ahora estás leyendo muy bien las diapositivas, pero no te escucho exponer. ¿Ya? Entonces, eso que no se lee bien, me imagino que lo sabes. Y Sí, más adelante lo vamos a describir. quiero que Ya. lo expliques ahora, por favor. Ah, ya, ok. Ya. Este es un test en el que se evalúa tres subescalas, que son el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal, en el cual los profesionales lo marcan del 1 al 5, del 1 al 5, siendo el 1 como el nunca, el 2 como algunas veces al año, el 3 como algunas veces al mes, 4 algunas veces a la semana y 5 diariamente. Estos son diferentes ítems que se reparten a estas tres subescalas, se hacen la sumatoria y de estos se interpreta por separado los tres, luego se suman y se saca un número o un valor en el que se ve si tienen burnout, si no tienen burnout o si tienen burnout leve, grave, moderado. Así más o menos descrito. Continúa. Ok. Es que no se había cambiado la diapositiva. Ya, continúa. Ya, ok. Ya la definición, en enero del 2022, la Organización Mundial de la Salud incluyó al CIE-11 y esta enfermedad y la describió como desgaste resultante del estrés crónico derivado del trabajo. También el síndrome de Burnout, también llamado como síndrome del quemado, es un agotamiento mental, físico, resultante del estrés prolongado en el trabajo. Disculpe. Siguiente, por favor. El síndrome de Burnout tiene 3 dimensiones que también son subescalas en el test de Maslach, que serían el cansancio o agotamiento emocional, la despersonalización o deshumanización y la falta de realización de personal en el trabajo. El cansancio o agotamiento emocional, esta es una situación en la que el profesional está emocionalmente agotado debido al contacto diario y sostenido con personas a las que deben atender como objeto del trabajo. En este aparece el desgaste, fatiga, manifestaciones físicas, puede ser cefalea, presión alta, mayormente, y también hay manifestaciones psíquicas que experimentan estos profesionales. En la despersonalización y deshumanización, en este se
desarrollan actitudes, cinismo y sentimientos negativos hacia las personas destinadas de los servicios profesionales. Estos incrementan la irritabilidad con pérdida de motivación, con reacciones de distanciamiento y hostilidad hacia los demás. Por eso se le llama la dimensión de la despersonalización o deshumanización, por la manera en la que tratan o se comportan con los demás. La falta de realización personal en el trabajo. En este existe un sentimiento de inadecuación e incompetencia personal que se traduce a las respuestas negativas de estos profesionales. O sea que ellos no se sienten capaces para su trabajo. Entonces se les baja la autoestima y no pueden tolerar esa presión y pueden llegar a retirarse del trabajo. Ya, continúe César Esteban Fuerte. Bien, dentro de lo que es la sintomatología, es bien complicado establecer cuáles son los síntomas de repente fisiológicos y psicológicos que se puedan establecer, ¿no? En una persona. Esto dependiendo de los grados también, ¿no? De que vaya a padecer. Pero en general, básicamente, tenemos síntomas cognitivos, ¿no? Básicamente esto va relacionado con los sentimientos de fracaso, la impotencia, el desamparo, la frustración de las personas, ¿no? Tienen ellos una percepción desproporcionada de lo que son sus propios errores, inclusive, ¿no? La ansiedad, la irritabilidad, básicamente son síntomas que ya nos reflejan de que hay una alteración cognitiva, ¿no? Dentro de lo que son los aspectos fisiológicos, estamos hablando de que el cansancio es bastante importante y considerable, hay una fatiga crónica ya de las personas. Al margen de que pueda haber espacios de descanso de estas personas, ¿no? Incluso que puedan tener un espacio de vacaciones, resulta ser mínimo, ¿no? Y muy poco, o sea, no es placentero y no es recuperador esto, ¿no? Para las personas. Dentro de lo que es la parte del sueño, inclusive va afectándose, por eso incluso tienen episodios de insomnio como tal, ¿no? Eso afecta en realidad al aspecto fisiológico como tal, puede generarse en la mañana cuando despiertan cefaleas, puede haber algunos problemas cardíacos como taquicardias, alteraciones gastrointestinales, puede haber incluso un incremento de la presión arterial en algunos casos, ¿no? En otros puede haber problemas mioosteoarticulares. Es básicamente la sintomatología que a veces nos refieren, ¿no? Las personas que están padeciendo esto. Dentro de lo que son los síntomas comportamentales, básicamente esto va relacionado, va afectado a través del descenso del rendimiento laboral, ¿no? O sea, su comportamiento ya no es lo mismo, la calidad del trabajo no es similar cuando él no padecía esta enfermedad. Incluso muchas de estas personas pueden llegar a las adicciones, ¿no? El excesivo consumo, por ejemplo, de café, pueden tener hábitos excesivos como el consumo de alcohol, drogas, incluso hasta el consumo de tabaco, ¿no? Que puede influir en todo esto. Entonces, básicamente es más de comportamiento de la persona como tal, ¿no? Dentro de lo que son los síntomas emocionales, básicamente va relacionado a la autoestima, ¿no? Entonces ya existe una disminución de la autoestima de estas personas, empiezan a tener algo de ansiedad y se tornan un poco irritables incluso, ¿no? En algunos momentos. Entonces no existe ya la empatía ni la tolerancia en estas personas. Básicamente ellos consideran de que los problemas de comportamiento no son muy significativos para ellos, pero el entorno es el que lo puede evidenciar, ¿no? De esto. Dentro de lo que es la imagen personal, también hay básicamente una alteración en lo que es su cuidado personal como tal, ¿no? O sea, el mismo aseo personal, especialmente en los jóvenes o en los señores que están ahí, el bañarse, el cepillarse los dientes,
en caso de las mujeres, arreglarse el pelo, maquillarse, la misma vestimenta que están utilizando. Entonces, ya no hay mucho interés en el cuidado interpersonal de estas personas, ¿no? Ya dentro de lo que son los síntomas laborales que se puedan presentar, básicamente hay un aumento de la irritabilidad de ellos, ¿no? O sea, ya se vuelven un poco hostiles, poco comunicativos, frecuentemente son conflictivos, generan conflictos internos, ¿no? Dentro del entorno de trabajo como tal. Pero eso no solamente es ya a nivel, en los casos entre moderado y grave, ya no solamente afecta el entorno laboral, sino ya afecta su entorno social como tal y el entorno familiar, ¿no? Entonces ya el comportamiento es mucho más llamativo de la persona como tal. La siguiente, por favor. Dentro de lo que hemos ido identificando y haciendo un poco resumen más o menos cómo se produce este proceso del síndrome de burnout, evidentemente esto demanda un tiempo. No es rápido la sintomatología que se presenta, ¿no? Entonces, pero hay ciertas fases en las cuales uno puede empezar a identificar cierta sintomatología. Y básicamente se concentra en 5 fases. La fase inicial, que es el entusiasmo, es cuando la persona normalmente está en su actividad laboral, experimenta un nuevo puesto de trabajo, se torna un poco entusiasta, está lleno de energía, con expectativas positivas para su rendimiento personal, ¿no? Ya pasa a la siguiente fase, que es la fase de estacionamiento, donde ya no cubre esta persona las expectativas que inicialmente estaba desarrollando, ¿no? Ya baja el rendimiento laboral de estas personas. Probablemente las tareas que se les vaya a dar o los trabajos que se los vaya a asignar, probablemente las hace, pero ya la calidad va bajando, ¿no? Luego se entra a la fase de frustración. Esta ya es un punto importante de poder ya iniciar probablemente un prediagnóstico de lo que es el síndrome de burnout, ¿no? En esta fase de la frustración, básicamente existe una desmoralización de la persona, del individuo, ¿no? Básicamente su trabajo no es el adecuado, la calidad es mucho más deficiente, ¿no? Ya los signos de comportamiento también ya se van mostrando, ya se torna un poco más irritativo la persona, ¿no? Ya genera un poco de conflictos inclusive, no reconoce a las observaciones que le vayan a dar sus inmediatos superiores o sus compañeros de trabajo. Entonces, en la fase 3 es importante poder ir viendo el comportamiento de la persona. Ya en la fase 4, donde es la apatía, básicamente ya los cambios son mucho más acentuados, su actitud es mucho más acentuada en cuanto a la irritabilidad, ya es mucho más defensivo la persona, o sea, cree que todo va en contra de él, ¿no? O sea, ya no se siente cómodo y tranquilo durante su relación de trabajo como tal, ¿no? Si bien hace el trabajo que le asignan, le hacen las observaciones, pero siempre él quiere salir a favor, ¿no? O sea, que él tiene la razón correspondiente, ¿ya? Aquí hay algo bien importante que ya empieza a generar un aislamiento propio de la persona como tal, ¿no? Entonces, esta etapa ya en realidad es una etapa de diagnóstico como tal, donde ya los signos y síntomas están acentuados, los que anteriormente hemos mencionado. Ya la fase del quemado, básicamente ya está constituido el burnout en la persona, ¿no? De un nivel medio a grave. Últimamente han descrito inclusive un nivel muy alto, ¿no? O sea, más que el grave o más que el alto. Pero bueno, básicamente se establece entre lo que es los estadios de leve, moderado y severo, ¿no? Entonces, en este del quemado ya encontramos una persona que básicamente está con acentuación de toda la sintomatología. La siguiente, por favor. Y es lo que les decía, ¿no? Entonces tenemos básicamente 3 grados que se manifiestan en general. El extremo, hay algunos autores que lo han incluido, donde básicamente el trabajador o la persona que está sufriendo este problema ya tiene inclusive muchos rasgos psiquiátricos, ¿no? Inclusive tendencias a suicidio,
Por eso lo han denominado como un punto extremo, ¿no? Pero bueno, sin embargo, dentro de lo que es el nivel leve, básicamente la sintomatología más o los signos que más se puede evidenciar son el cansancio, las quejas injustificadas de manera inicial, dificultad para levantarse en la mañana la persona, que no querer ir al trabajo, ¿no? Entonces, ya son algunos datos que nos ayudan a determinar que probablemente está dentro de un nivel leve, ¿no? Dentro del moderado, básicamente ya hay el aislamiento de la persona y el grave, lo que habíamos mencionado de acuerdo a la sintomatología que se tiene. La siguiente, por favor. Lo que usted preguntaba, doctora, a mi compañera, en realidad, en cuanto a los métodos de identificación del burnout, ¿no? En realidad se han generado varios instrumentos y como parte de las primeras diapositivas indicaba de que, miren, desde 1961, que ya se ha descrito un primer caso de burnout, ¿no? Ya en la década de los 70 ya se han empezado a generar ciertos diagnósticos y ciertos estudios ya en la década de los 80, en realidad, donde se determina el tipo de estudio que se realiza, ¿no? A través del Maslach Burnout Inventory, que es básicamente el MBI, que es en realidad la madre, diría yo, de los diferentes test o estudios que se desarrollan para poder diagnosticar. Ustedes ven ahí en la diapositiva básicamente diferentes autores que han generado diferentes instrumentos, pero todos básicamente basados a este test del MBI, ¿no? Que lo han ido adecuando un poco en relación a las actividades o a las profesiones para poder determinar el síndrome de burnout, ¿no? Pero básicamente las 22 preguntas que se establecen en el test, o sea, son fundamentales para poder desarrollar. La siguiente, por favor. Entonces, ahí tenemos básicamente a Maslach, ya lo que había comentado mi compañera anteriormente, quien ha elaborado conjuntamente un colaborador este instrumento, ¿no? Que es importante, básicamente es un cuestionario. Este test pretende básicamente medir la frecuencia y la intensidad con la que sufre el burnout la persona, ¿no? Ese es el objetivo básicamente este. Y tiene 3 escalas de calificación, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, dentro de las subescalas tenemos la subescala del agotamiento emocional, ¿no? Tenemos la escala de la despersonalización y finalmente la escala de la realización personal. Cada uno de estos básicamente tienen las características de poder hacer las evaluaciones respectivas, ¿no? Si vamos a ver un poco más adelante el test, básicamente de las 22 preguntas, 9 de esas están enfocadas al agotamiento emocional. 5 de esas preguntas están enfocadas a la despersonalización y finalmente el restante, que son 8 preguntas que van a determinar un poco lo que es la realización personal. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya, continúe Jorge Gutiérrez. Muy bien, doctor. Entonces, nosotros elaboramos como parte de la presentación también y para que entendamos mejor cómo funciona este inventario de Maslach, realizamos un trabajo práctico en una empresa haciendo precisamente este cuestionario que lo vamos a ver un poquito más adelante, tomando en cuenta las puntuaciones de diferentes profesionales que tomaron este test, ¿no? Entonces, recapitulando un poquito a lo que ya vimos viendo del inventario de Maslach, nos referimos a que estas 3 grandes esferas, es decir, el agotamiento emocional, despersonalización, realización personal, cada una se subdivide en ítems dentro de la misma escala que nos dan puntuaciones, ¿no es cierto? Cada puntuación pues va a equivaler a qué tan quemado se siente el paciente. Asimismo, durante el agotamiento emocional, por ejemplo, mientras más alto es la puntuación, pues el paciente se siente más quemado. La despersonalización de igual manera, mientras más alto es el porcentaje, más quemado se siente, a diferencia de la realización personal, que ya cuando se toman valores bajos es cuando más quemado se siente el paciente. Entonces, las respuestas vienen en referencia a estos 3 puntos. La persona que recibe el test pues tiene que marcar con un 1 si nunca ha sentido eso, un 2, un 3, un 4, así sucesivamente hasta el 5, que es cuando este paciente o este trabajador siente
este ítem diariamente, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo interpretamos estas subescalas del agotamiento? ¿Cómo interpretamos la puntuación que le damos a los diferentes ítems de la subescala, ¿no? En primer lugar, tenemos la subescala de agotamiento emocional, ¿no? Que valora la vivencia de estar exhausto por la demanda del trabajo, ¿no? Y aquí nos mantiene una categoría, por ejemplo, lo que les mencionaba, mientras más alto es el porcentaje, más quemado se siente el trabajador. Entonces tenemos que un puntaje mayor a 27 se refiere a que el paciente se siente altamente quemado, de 17 a 16, pues que el paciente está en un grado moderado, y de 0 a 16, pues bajo, ¿no? Siguiente. La siguiente subescala que vamos a apreciar, pues la despersonalización, ¿no? Es el grado de que cada uno reconoce actitudes de frialdad, es la persona que se va distanciando, es decir, se empieza a comportar de distinta manera, y aquí de la misma forma, mientras más alto es el porcentaje, pues más quemado se siente el paciente, siendo que alto es mayor a 13, moderado de 7 a 12 y bajo de 0 a 6. Siguiente. Finalmente tenemos la realización personal, ¿no? Que es ese sentimiento de autoeficacia y realización personal en el trabajo, es decir, si él se siente eficaz, eficiente en su trabajo, y aquí pues ya tomaríamos de igual manera los porcentajes que podemos ver a continuación, ¿no? Mayor a 39 es alto, de 32 a 38 es moderado y bajo de 0 a 31. Entonces, al trabajo práctico, que es la siguiente diapositiva. Con el fin de explicar y de que todos entendamos la siguiente, que todos entendamos cómo funciona este inventario de MyLash, realizamos esta encuesta a 4 trabajadoras en la planta de separación de líquidos en Yacuiba, ¿no? Entonces aquí pueden ver cómo nosotros aplicamos este test a 4 trabajadores de distintas profesiones y puntuamos cada uno en qué grado de burnout se encontraba. Si se puede ver o si pueden ver en la diapositiva, pues nosotros hacemos cada ítem marcando y le damos la puntuación que nos refiere el paciente, el trabajador, y cada una pues sumamos independientemente a su escala que pertenece. Y en esta ocasión, este paciente que vemos aquí, pues sacó moderado en los 3 ítems. Entonces hablaríamos de un burnout que se encuentra en una categoría de moderado, ¿no? Aquí pusimos otro ejemplo, tampoco para no llevarlo para que no se alargue mucho nuestra presentación. Este es otro paciente, ¿no? Este es un médico, y de igual manera hicimos el test de burnout con él, y él sí sacó porcentajes altos de burnout. Entonces eso nos orientaría a que con este paciente determinado nosotros deberíamos actuar de una manera más individual y más radical, porque ese paciente sí tiene un burnout alto, ¿no? Ya, Rolly, continúe, Rol. Buenas noches, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora del tratamiento y prevención. Cuando hablamos de tratamiento y prevención, tenemos que hablar sobre acciones a desarrollar. Siguiente, por favor. Siguiente DC. Ese está bien, ahí está bien. Si hablamos de acciones a desarrollar, tenemos que hablar de 3 acciones: primaria, secundaria y terciaria. Cuando hablamos de las acciones primarias, Tu señal está mal. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, hola, ya. Cuando hablamos de prevención y tratamiento, tenemos que hablar de acciones a desarrollar, ¿no? Estas acciones son las primarias, las secundarias y las terciarias. A ver, no se lo está entendiendo. A ver, continúe César hasta que arregle Rolly su... O ya, a ver, hable Rolly. Las acciones a desarrollar son 3: primaria, secundaria y terciaria. Cuando hablamos de acciones primarias, estas son dirigidas hacia eliminar las fuentes de burnout, ¿no? Buscamos las fuentes de burnout y adaptamos el trabajo al empleado. Cuando hablamos de acciones secundarias, hablamos de disminuir
las consecuencias que trae el burnout sobre la salud del trabajador. Cuando hablamos de acciones terciarias, hablamos sobre el tratamiento en sí del burnout en los pacientes afectados. Siguiente, por favor. El tratamiento se tiene que dar de dos maneras: tratamiento individual y tratamiento en organización. Dentro del tratamiento individual vamos a ver que el paciente puede estar en estado leve, estado moderado y estado severo, ¿ya? Cuando hablamos de tratamiento de organización, tenemos que hablar sobre un tratamiento grupal y un tratamiento interpersonal. Siguiente. Cuando hablemos de tratamiento individual, tenemos que diagnosticar mediante el MBI, el diagnóstico alimentario de Maslow, en qué escenario estamos, ¿no? Si estamos en un escenario que es leve o moderado, hay que hacer una clínica de los síntomas presentes en el paciente. Luego hay que hacer un apoyo psicológico midiendo los niveles de estrés del paciente en ese paciente y implementar también las pausas activas. Hay que hacer un apoyo social. Cuando hablamos de apoyo social, hablamos de apoyo a nivel familiar, el entorno de amigos y el entorno laboral. Cuando estamos en un estado severo, tenemos que hablar sobre un tratamiento integral, que es más o menos una interconsulta con el especialista, adecuar la medicación adecuada para el paciente, administrar antidepresivos y retirar al paciente de su puesto de trabajo, dar una buena terapia conductual, cognitiva y dosificar de acuerdo a lo que dice el especialista, ¿no? Siguiente. Hablamos ahora de tratamiento grupal o interpersonal, en la cual es un proceso de comunicación, en la cual el compañero se va a enfrentar frente a otros compañeros que presentan la misma sintomatología y que están en el mismo nivel de burnout, ¿ya? Esto es para reducir el resentimiento y la presión emocional. Tiene que haber reuniones terapéuticas de grupo de trabajo para trabajar sobre los sentimientos que tiene cada persona, ¿no? Tienen que mejorar la comunicación entre compañeros para así bajar los niveles de estrés. Se tiene que buscar la forma de relajar al paciente con actividades que sean ajenas al trabajo, ¿no? Ahí están los hobbies, las actividades extralaborales, ¿no? Hay que implementar también sesiones educativas con apoyo psicológico. Aquí el psicólogo tiene un papel fundamental. Continuando, es importante desarrollar espacios de comunicación, de autoanálisis, en el cual cada individuo aprenda a conocerse uno mismo, ¿no? Mantener buenos hábitos alimenticios, incorporar el ejercicio como un estilo de vida, mejorar los hábitos del sueño, conformar un equipo de trabajo que tenga las mismas habilidades sociales y puedan llevarle la sobrecarga laboral. También hablamos de crear comités técnicos que ayuden a apoyar al trabajador que presentan estas patologías. Si hablamos de prevención, tenemos que hablar en sí de un programa de prevención. Este programa de prevención tiene que ir a las adaptaciones de las expectativas del trabajador, también tiene que estar buscando el equilibrio de las áreas vitales como son la familia, los amigos, las aficiones, el descanso y el trabajo. Tiene que hablar sobre un clima laboral donde haya espacios comunes y donde haya personas que tengan un objeto común. Tiene que haber también implementar agendas para llegar a las metas requeridas y también continuar con la formación laboral continua. Aspectos interpersonales y organizacionales. Ya, bueno. Cuando hablamos de esto, tenemos que hablar sobre la coordinación y seguimiento del proceso de inducción. Es importante siempre la parte de la inducción, peor si son personal nuevo, inducción sobre las herramientas que va a ocupar, las actividades que va a realizar, ya para que el paciente ya tenga ya idea de
de lo que le viene, ¿no? Hay que sociabilizar las características del síndrome de burnout. Hay que hacer una evaluación continua a través de entrevistas de grupo de trabajo. Hay que diseñar planes de carrera y especialización del personal. Hay que promover actividades grupales extraescolares donde se incentiva el trabajo en equipo. Hay que evitar la sobrecarga del trabajo. Hay que promover herramientas que los trabajadores necesitan e incorporar nuevas tecnologías y capacitaciones. Estimular los hábitos sanos, tanto en el ambiente laboral como fuera del trabajo. Flexibilizar los turnos y los horarios. Brindar programas de ayuda psicológica y hay que ejecutar las pausas activas. ¿Por qué es importante? Bueno, vamos a los aspectos individuales. Cuando hablamos de aspectos individuales tenemos que hablar sobre apertura de fichas psicológicas del personal. ¿Ya? Cuando hablamos de medicina laboral, nosotros dentro de la medicina laboral tenemos fichas de cada paciente, evaluando los exámenes intraocupacionales, si ha habido alguna alteración, y conocemos toda la patología física del paciente. Entonces, en este caso, es importante también tener las fichas psicológicas del personal para saber su padecimiento, ¿no? Y poder fomentar la salud mental. Hay que elaborar y evaluar un plan de vida. Hay que proporcionar habilidades necesarias para afrontar el síndrome. Hay que promover el ejercicio y el descanso. Hay que promover la alimentación ordenada. Hay que promover también el sueño placentero. Y también incentivar a los hobbies, ¿no? Y a los ocios saludables. Siguiente. ¿Por qué es importante las pausas activas? Porque las pausas activas tienen beneficios. ¿Cuáles son? Reducir el estrés, mejorar la productividad, previene lesiones típicas de la actividad laboral, mejora la calidad física, la calidad psicológica de los trabajadores, reduce los dolores musculoesqueléticos, aumenta la vitalidad y favorece al cambio de la rutina. Mejora la capacidad de concentración en el trabajo. Ya. Muy bien. Creo que han terminado. ¿Ya? ¿El grupo de ergonomía tiene alguna pregunta? Buenas noches, doctor. Una consulta, no sé, hablando de preocupacionales, tal vez algún departamento en sus preocupacionales realizan lo que es el test de burnout, tal vez. Porque el grupo responda. Álvaro, por favor, su cámara, porque ahora es la segunda clase que no prende. En realidad, Responda. Perdón. César. En realidad, Sí. dentro de lo que es estudios que se realizan aquí en Bolivia, es muy poco, solo algunas empresas que hemos podido investigar que en realidad dentro de los preocupacionales no lo hacen como tal, porque no nos olvidemos que esta patología ya es cuando estás un margen de tiempo ya desarrollando actividades en la empresa, o sea, ya en los preocupacionales en realidad no te daría un resultado fiable, ¿no? Probablemente te pueda dar un resultado del trabajo anterior, pero no es una evaluación objetiva para poder determinar dentro de tu organización, ¿no? Entonces, estos estudios se hacen básicamente a partir del primer año de trabajo de las personas. Se recomienda, ¿no? Empezar a ver alguna sintomatología a través de los test, ¿no? Dependiendo también de las funciones que le vayan a designar a esta persona. Dentro de lo que son las estadísticas, la mayoría de las personas que padecen síndrome de burnout son aquellos que tienen interrelación permanente y continua con personas externas, ¿no? Por ejemplo, cajeros en el banco, personal de salud, que es básicamente el punto inicial donde han empezado a investigar este tipo de patologías, personas que cuidan, que hacen un trabajo social, ¿no? Que van a apoyar a niños, jóvenes, adultos. Entonces, básicamente va por ahí. Muy bien. Un poco complementando, Juan. Lo que se puede hacer es labor de prevención. Es muy preocupacional. ¿Por qué no se toma? No solo el moving y bullying que van a hablar.
conceptualiza como un estrés postraumático, ¿ya? Y ese síndrome se instala entre los 3 y 6 meses de contacto con el estresor. El síndrome de burnout raramente es un síndrome de estrés agudo, más es un estrés postraumático. Entonces, en eso el grupo, César, tiene razón, ¿no? O sea, se instala el burnout entre los 3 a 6 meses y ya cuando empiezas a tener los síntomas, todo tiene que pasar casi un año. Por eso se llama el quemazón laboral. Porque si fuera al mes y más, no es burnout. Ya es una patología previa al motivo del trabajo. Ya no sería una patología psicológica debido al trabajo, ¿no? No podría ser. Lo que pueden trabajar, pueden prever, o sea, trabajarse en prevención. Si tienen una psicóloga a nivel empresarial, estaría bueno en el equipo de lo que antes se llamaba recursos humanos, ¿no? Bueno, muy bien la exposición, no, me ha gustado. Básicamente por una cuestión ética, nunca pongan en encuestas el nombre. Es más, cuando ustedes, y eso sirve para sus tesis, por si acaso, si yo pongo el nombre en un test, de hecho, ya hay un sesgo de respuestas porque no voy a dar la respuesta clara porque estoy identificado. ¿Ya? Entonces, más si es una investigación donde involucra a la persona y la empresa. No hay necesidad del nombre. Con que ponga la edad y sexo son datos demográficos. Pero después, muy bien, ha sido un grupo que no solo se ha encargado de ver teóricamente, sino lo ha aplicado en una empresa. ¿Ya? Solamente esa pequeña observación que les va a servir para sus tesis y estudios que hagan. No solo por la parte biótica, sino si yo pongo mi nombre, me siento intimidado y voy a responder afirmativamente o no comprometerme. Entonces ya va a haber un sesgo cuando ustedes procesan los datos. Pero eso es metodológicamente. No tengo ninguna pregunta porque realmente está muy bien. Ahora, no nos pongamos del tiempo porque está previsto incluso una segunda clase para que sigan, así que tranquilos, ¿ya? Por eso es que una les he dado a repasar, si se han dado cuenta, porque íbamos a repetir algunas cosas biológicas, todo. O sea, sí tengo una clase más, ya sea para ahora o para el trabajo final, ¿ya? Muy bien, creo que no hay más preguntas, pasamos al segundo grupo. ¿Los aviso sus notas? No, mejor lo van a ver en sistema. ¿Ya? Sí. Las voy a avisar, bueno, a los que algunos, 25 sobre 25. Veremos su trabajo en Word, ¿no? O sea, la disposición tiene 25 sobre 25. Ahora veremos en Word para que lleguen a la nota total, ¿no? Muy bien. Segundo grupo, síndrome de Movie. Y ya después ustedes mismos se van a ir dando cuenta porque hemos dado este orden. Entonces, si pongo así, ¿se va a ver la mancha? Me dice. O ya no se ve. Ya no se ve, doctor. Ya, entonces así van a ver. Muy bien. Ahora sí apareció la Ya mancha. apareció. Hoy quiere estar de otra manera. Ya, ahora no está, ¿no? Ya. Empezaremos con Rolando Ramírez. Comienza, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno. Sí. ¿Siguiente? No, sí, por favor, siguiente. La presentación. Bueno, hablando un poco... Habla todo lo que quieras, no un poco. Todo lo que quieras, pues comenzar de una vez. Ya, ok. Viendo lo que es el síndrome de Boone en sí, ya hay una definición prácticamente por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que nos define como una acción, accidente o comportamiento mediante el cual una persona es agredida, amenazada, ofendida, lesionada, humillada, ya sea por una o por un grupo de personas en su ambiente laboral. Bueno, la tipología en que se da el acoso laboral prácticamente se lo define en 3 tipos.
el descendente, el horizontal y el ascendente. En este punto, sobre lo que es el descendente, se refiere cuando el acoso laboral viene por parte de un personal jerárquico superior sobre otra inferior. En este punto, prácticamente teniendo en cuenta su grado jerárquico, existe el acoso de diversas formas. A veces sucede del tema de dar trabajos que no corresponden a su puesto de trabajo. ¿Ya? El siguiente, por favor. Bueno, lo que es en la tipología acoso laboral horizontal se refiere más que todo cuando se da el acoso en personal de nivel jerárquico igual, entre compañeros prácticamente, ya sea de una persona o un grupo de personas, lo cual hace que la otra persona sea humillada psicológicamente, ofendida o de diversas formas, con tal de que se suceda este tipo de acoso. Ya, lo que se refiere al acoso laboral ascendente, prácticamente se refiere cuando el acoso sucede de un nivel personal hacia su nivel superior, prácticamente como decir un acoso dirigido a su jefe. A veces se da esto por el tema de que es un personal nuevo, o a veces existe la envidia de un grupo de personas o una sola persona, y ese tipo de ambiente hace que pueda suceder ese tipo de acoso, que es de personal a su nivel superior. En cuanto a las causas del acoso laboral, prácticamente se considera que es multifactorial, ¿ya? Pero según los estudios que hemos estado indagando, se lo puede dividir en 3 aspectos: ambiente laboral, el comportamiento del agresor y el comportamiento de la víctima. ¿Por qué se dice en el ambiente laboral? A veces sucede que en la misma empresa prácticamente tendría que establecerse protocolos para este tipo de situaciones si es que se dan, y a veces no sucede eso, porque esta parte de control o de que no se dé tiene que surgir de gerencia, ¿ya? Y a veces ellos, no todos, pero sucede que omiten este tipo de situación y dejan que pase esta situación. Es por eso que también tiene que ver involucrado el tema del ambiente en el que se da. Otra forma también que se puede suceder el acoso en el ambiente laboral es que no está establecido claramente el puesto de trabajo al cual está destinada una persona, por lo cual se da a hacer improvisaciones en ese mismo aspecto, ¿ya? A veces sucede el tema de que esa situación hace que sea propenso a que pueda suceder un acoso laboral, incluso entre mismos compañeros. Sobre el tema del comportamiento del agresor, prácticamente esta persona, el acosador, tiene ciertamente, se podría decir, es una persona que quizás tenga miedo a que le supere su colega, que tenga envidia en cómo se desarrolla esta persona, o situaciones que quizás eso van a llevar a que esta persona acose a otra persona, con tal de que esta persona se vea mal ante el ambiente, ante los demás. ¿Ya? Ese es un poco lo que es el tema del comportamiento agresor. Comportamiento de la víctima. Generalmente las personas que son propensas a que sean acosadas son personas cumplidas, ¿sí? Son eficientes, son bastante capaces en su situación, lo cual hace que a sus colegas le tengan cierta envidia, cierta situación a ser superados. Así que es un comportamiento prácticamente que propensa a que haya situación de acoso laboral. Siguiente, por favor. Beatriz Ríos, siga. Bien. Buenas noches, doctor, buenas noches, compañeros. Entonces, continuando, vamos a hablar acerca del proceso del acoso. Algo que debemos entender es de que el acoso laboral es una serie de situaciones que tienen que ver con violencia o agresión hacia una persona en el ámbito laboral que puede ser sostenido por durante un tiempo, y que por las repercusiones a nivel psicológico que se dan en la persona acosada, tiene relevante importancia a nivel de la salud ocupacional. Entonces, el proceso de acoso se da principalmente en 4 fases.
Este proceso de acoso tiene un inicio a partir de un incidente crítico, acoso laboral, una intervención o manejo del personal y una exclusión laboral. En la fase primera, que es la fase del incidente crítico, estamos hablando de una situación que desencadena el acoso laboral. Muchas veces es difícil que se pueda determinar cuál es esta situación en particular. Sin embargo, suele ser una situación que va creciendo a medida de que pasa el tiempo y va agravándose cada vez más y más. Posterior a este incidente crítico, hay una estigmatización del acoso laboral, que es la etapa en la cual empieza a haber repercusiones sobre la persona acosada. No siempre la intención del acosador es de que se llegue al despido del acosado, sin embargo, puede llegarse a dar ese caso e inclusive pudiera tener repercusiones a nivel psicológico posterior. El manejo del personal viene a ser una tercera fase de este proceso de acoso, en la cual la organización en muchas ocasiones pretende deslindar responsabilidad acerca de la situación. Es decir, en vez de trabajar o detectar la situación y poner fin a esta, es que se deslinda de esta situación atribuyéndole el problema al trabajador o al acosado, ¿no? Refiriendo de que son situaciones o características personales las cuales han provocado esta situación, haciendo que la persona busque ayuda externa, en muchas ocasiones busque ayuda médica, y pueda ser subdiagnosticado o mal diagnosticado, ¿no? Con otras patologías. La exclusión laboral, que viene a ser la última fase del proceso de acoso, es la fase en la cual se vienen lo que son el ausentismo, las bajas por diferentes patologías que pudieran ser el resultado de este acoso. Entonces, aquí vamos a ver algunas características que pudiera tener el acosador como tal, el perfil del acosador. Entonces, el acosador puede tener diferentes personalidades, pero se caracteriza principalmente en dos modelos de personalidad. Un individuo con un psicoticismo, una persona que es fría, que es distante, que tiende a ser agresiva, es inestable emocionalmente, tiene cierto grado de hostilidad, es predispuesta a tener situaciones impulsivas y se considera una persona inteligente y calculadora. Al tener estas características, el acosador puede tranquilamente él calcular la situación y llevarla a cabo de forma paulatina, sin que esto le repercuta mayor incomodidad a él, porque tiene una muy baja o una ausencia de sentido de culpabilidad. Es una persona muy poco empática, ¿no? Entonces puede llevar a cabo el acoso laboral hacia otra persona de manera constante y sin sentir ningún tipo de remordimiento. El otro perfil de acosador pudiera ser un individuo con un alto nivel de neuroticismo, es también una persona inteligente, aunque tiene una mala adaptación, por lo cual pone en manifiesto una inhibición neurótica de la inteligencia. Es inestable emocionalmente, es inseguro, tiende a ser una persona que tiene frustraciones, es ansioso, tiene un estado continuo de estrés y preocupación, lo que lo lleva en muchas ocasiones a, si bien por el hecho de ser una persona inteligente, ocupar cargos jerárquicos, no necesariamente estos cargos cumplen sus expectativas ni las expectativas de los demás, lo que hace que viva constantemente frustrado. Y al tener contacto con una persona que tiene algún tipo de susceptibilidad, bueno, pues la hace presa fácil de su agresividad y su descargo, ¿no? El perfil de la víctima o del acosado. Bien, no existe un perfil específico de la víctima o acosado, sin embargo, existen varios factores que son característicos de la personalidad de la víctima. Tenemos que tener en cuenta de que para que el acoso produzca su efecto, es preciso de que sobrecaiga sobre una persona que
propicie de cierta manera, propicie la reacción patológica. Entonces, por lo general, las víctimas del acoso suelen ser personas que son exactas, honestas, personas que se abocan bastante al ámbito laboral. Tal vez ciertas características en algunos estudios mencionan a mujeres entre los 30 y 45 años de edad, con un alto sentido de moralidad, personas preocupadas por su imagen, con iniciativa, con gran capacidad profesional, pero que por todas estas características, en muchas ocasiones, pueden resultar como un poco pesadas, ¿no? Hacia sus colegas, o pueden los colegas sentir cierto recelo o envidia hacia estas personas, y bueno, pues pueden hacerlas presa fácil del acoso laboral. Además de que pudieran tener ciertas características de debilidad, como por ejemplo el ser personas tímidas, en algunos casos emotivas y altamente sensibles y empáticas, ¿no? Entonces, estas características muchas veces pueden resultar como provocativas para una persona que tiene el perfil de acosador. Entonces, aquí vamos a ver un poco acerca de qué actos se constituyen en acoso laboral. ¿Sí? Existen diferentes situaciones que pueden darse dentro de la organización que podríamos catalogarlas como actos de acoso laboral. Por ejemplo, la amenaza de despido o de desvinculación, la imposición de deberes ajenos a las obligaciones laborales o con objetivos altos, los cuales muchas veces son prácticamente imposibles de cumplir, la negativa de proporcionar documentos que son indispensables para el cumplimiento de la labor, la descalificación humillante, muchas veces que puede darse de manera individual o personal o digamos en público, ¿no? La utilización de palabras soeces delante de los colegas, trabajo que son fuera de la jornada laboral legalmente exigida, actos de agresión física que muchas veces también tienen que ver con la parte de los gritos, el levantamiento de las manos, el acercamiento de los rostros, entonces que pudieran también ser consideradas como amenazas físicas veladas, ¿no? La invasión de la intimidad de la persona también suele ser una forma de acoso laboral, sacando a la luz situaciones personales para avergonzar al acosado, el cambio brusco de puestos de trabajo sin ningún fundamento existente, y por último, bueno, pues la agresión verbal, ¿no? También es importante tener en cuenta que las denuncias de procesos y sanciones administrativas sin un fundamento ni legal ni administrativo también pudiera considerarse como parte del acoso laboral. La negatividad injustificada de dar permisos o vacaciones, siempre y cuando el funcionario haya hecho las solicitudes y haya hecho el requerimiento mediante los conductos pertinentes y estas hayan sido negadas sin ninguna justificación, también se consideran parte del acoso laboral. El sujeto pasivo sometido a ser ignorado o aislado, por ejemplo, en situaciones en las cuales se encuentran en reuniones y se ignora prácticamente a esa persona por más de que ésta estuviera presente, o se habla con terceras personas como si esta persona no estuviera ahí, también es considerado como parte del acoso laboral. La siguiente, por favor. Ya. Continúa Elvis. Elvis Julio Panoso. Ya. Entonces tocaría hablar de los efectos que no se constituyen en acoso laboral. Ahí tenemos algunos ejemplos, ya que es, por ejemplo, desestimar la relación laboral con un trabajador por culminación del contrato. En ese caso no se constituye un acoso laboral, ya porque está cumpliendo con un contrato. Exigir también el cumplimiento de obligaciones y deberes al trabajador es algo que no se constituye un acoso laboral, es más, es obligación, ¿no?
del trabajador cumplir con todo lo que se le exige y con todos los deberes para lo que ha sido contratado. Y ya entregarle un memorándum en caso de que el trabajador realice acciones indebidas o inapropiadas, también no se constituye como un acoso laboral, ¿no? Siguiente, por favor. ¿El video? A ver, por favor. ¿Cómo identificar y actuar en caso de acoso laboral? Trabajar en una empresa puede ser una experiencia muy gratificante, pero cuando enfrentamos situaciones de acoso laboral, la historia es otra. Se pierde la motivación por el trabajo y se afecta la autoestima de la persona. Pero, ¿qué es esto del acoso laboral? Es cualquier actitud no deseada que atente contra la dignidad de una persona, ya sea de manera psicológica, física y/o moral. Estas actitudes generan un entorno que afecta la capacidad para desarrollarse laboralmente. No toda actitud o exigencia en un ambiente laboral pueden ser consideradas acoso laboral. No son formas de acoso laboral: llegar a tiempo, realizar el trabajo asignado, ser evaluado por desempeño y entregar resultados. Sin embargo, existen actos que sí son considerados como modalidades de acoso laboral. Por ejemplo, las situaciones que han enfrentado Daniela y Roberto. Daniela es diseñadora gráfica y padece de maltrato laboral, pues su jefe realiza actos en contra de su integridad, dirigiéndose a ella con expresiones injuriosas o ultrajantes. También sufre de persecución laboral, pues sus colegas de área se burlan de su apariencia física con comentarios hostiles y humillantes. Y se dio cuenta que la empresa le paga un salario inferior comparado con su compañero, pese a que los dos tienen los mismos estudios y experiencia laboral, solo por el hecho de ser mujer. Esto es inequidad laboral. Roberto, supervisor de proyectos de construcción, sufre de entorpecimiento laboral, pues sus compañeros le esconden los planos. Esto le ha producido retrasos en las entregas y llamados de atención de sus jefes. Además, su jefe lo envía constantemente a revisar los proyectos de construcción sin el debido casco, chaleco distintivo e inscripción en una ARL. Cuando Roberto exige estos elementos de seguridad, su jefe directo lo amenaza injustificadamente con despedirlo por desacato. Ante estas situaciones de acoso laboral, es importante que Daniela y Roberto tengan en cuenta las siguientes recomendaciones. Es fundamental mantener un registro y realizar la recolección de pruebas de las conductas abusivas con fechas, lugar y tipo de conducta. Dirigirse al Comité de Convivencia o Bienestar dentro de la empresa en busca de asesoría para encontrar una solución. En caso de considerarse necesario, solicitar atención médica y/o apoyo psicosocial para ser ayudado por un profesional. Es importante informar a un supervisor o supervisora o a alguna persona del equipo de recursos humanos sobre la situación. Finalmente, realiza el seguimiento del caso. Gracias a estas recomendaciones, Daniela y Roberto lograron superar su situación de acoso laboral con la ayuda de las directivas y el comité de convivencia. Esto los ha llevado a incrementar su productividad, logrando ascensos significativos y reconocimientos dentro de la empresa. Siga. También, aparte de la ausencia de... Perdón, se me cortó por un momento la señal, ¿ya? Pero es un video didáctico donde muestran los tipos de acoso laboral, ¿no? Siguiendo con el tema, ¿ya? Sí, existen efectos a nivel social, a nivel organizacional y a nivel individual, ¿ya? Entonces, a nivel individual, siguiente por favor, se dividen en corto, mediano y largo plazo, ¿ya? Cuando hablamos de corto plazo, siguiente por favor, estamos hablando de un efecto, es uno de los efectos más comunes, los de a corto plazo, que es una especie de desconcierto frente a la situación de la persona, de un hostigador ante la víctima, ¿ya? Y hay una sensación incrédula incluso de la víctima hacia la persona que lo está acosando, porque no cree, ¿no?, la situación que está viviendo, y es alguna situación reversible, ¿no? Que no llega a mayores efectos secundarios.
ya, pero cuando se convierte en un efecto a mediano plazo, siguiente por favor, ya empezamos a visualizar algunos efectos que son más comunes para individuos de mediano plazo, que son los cambios de comportamiento tanto fisiológicos, emocionales, cognitivos, como por ejemplo el miedo, ya la sensación de temor al estar frente a la persona acosadora, o el temor de estar en un ambiente laboral o en su ambiente laboral, el agotamiento, la pérdida de motivación, la pérdida de ganas de trabajar, de ganas de ir al trabajo, ya el estrés a nivel psicológico, la persona se convierte en una persona más irritable, ya que reacciona de manera no adecuada ante la agresión. Hay también crisis de depresión, ansiedad, ya que va agravando la situación, ya hasta hacer que haya un efecto a largo plazo, que el siguiente, por favor. Ya. Continúe, Lenny o Mariela. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Antes de continuar, quisiera dejar en claro que el síndrome de Moving es también conocido como síndrome de acoso laboral. Y a modo de conocimiento general, me gustaría mencionarle de cómo nace esta palabra moving. El moving es introducido por primera vez por un zoólogo austriaco. En una de sus visitas al zoológico vio que un grupo pequeño de animales ocasionaba cierto acoso a un animal solitario. Entonces, desde ahí él introduce esta palabra moving, dando así a conocer de que el moving viene a ser el trato hostil en el cual el trabajador es sometido en su ámbito laboral. Dentro de los efectos a largo plazo en el síndrome de Moving, podemos decir que causa repercusiones a nivel psicológico, ya que es aquí donde el trabajador acosado viene a desarrollar lo que es el desorden de estrés postraumático. Entonces, a largo plazo, aparte de desarrollar este síndrome, puede producir aislamiento social e incluso puede llegar a tener un pensamiento de suicidio el trabajador acosado. Siguiente, doctor, por favor. Dentro de los efectos a nivel organizacional, podemos decir que esto viene a significar que en la organización, uno de los efectos es que generan costos dentro de la organización a causa del acoso laboral, porque estos costos vienen a ser altos en cuanto a la producción, vienen a ser altos en cuanto hay una alta rotación de personas, hay una falta de motivación en los empleados. ¿Digo? Siguiente. Por favor. Mejor si me dices, adivinar un poquito no se puede. Ya. Efectos en la sociedad era, doctor, perdón, el anterior. Efectos a la sociedad. Sí. Ahí lo veo. Cuando hablamos de efectos en la sociedad, estamos hablando de que el acoso laboral tiene consecuencias directas en la sociedad. En esto hay que tener en cuenta de que genera diferentes costos, ya que el acoso viene a causar enfermedades y estas enfermedades vienen a generar un gasto para la sociedad. Las personas que han sufrido de acoso laboral tienen tendencia a tener un retiro temprano del trabajo. Entonces aquí donde ingresan los costos de asistencia sanitarias públicas, como ser la pensiones por invalidez o las jubilaciones anticipadas. Siguiente, doctor, por favor. ¿Cuál es el abordaje del moving en la consulta? Ante una denuncia o ante una sospecha de moving, lo primero que hay que hacer es hacer un diagnóstico precoz del paciente. Al
Al mismo tiempo hay que crear un espacio de confianza, hay que explicar al paciente y facilitar material informativo, porque la mayoría de las personas que sufren acoso laboral en el trabajo lo suelen confundir con bullying. La mayoría de las personas desconocen lo que es el significado de la palabra moving. Hay que promover atención especializada en la salud mental. Es de conocimiento de todos de que la mayoría de las personas que sufren acoso laboral son como que desprotegidas. Son como que acá en Bolivia no tenemos un registro de estadística de cuántos pacientes tenemos atendidos por el caso de moving, cuántas denuncias de moving hay. No existen registros reales. Hay que instaurar también tratamiento farmacológico si es necesario, porque sabemos que el moving llega a ocasionar daño psicológico. Hay que tener una prescripción de incapacidad laboral transitoria si es necesario. Si en nuestro medio, si viene un paciente y nos presenta una baja médica por un síndrome de moving, de seguro que quizás recursos humanos no se la acepte. No tenemos nosotros registrado bajas médicas por lo que es el síndrome de moving, porque mayormente no es diagnosticado en sí como tal, ¿no? Y si es diagnosticado, no se le ve la gravedad como para que se le dé baja al paciente que está diagnosticado con este síndrome. Y como último abordaje, es necesario hacer un seguimiento del paciente con consultas semanales programadas. Siguiente, doctor, por favor. Entrando a lo que son las reglamentaciones y leyes legales en nuestro país, el moving, o también llamado acoso laboral, tiene un reglamento en la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado boliviano recomienda a la Defensoría del Pueblo velar por la promoción, vigencia, difusión y cumplimiento de los derechos humanos. En ese marco, la institución trabaja en diversos ámbitos. Uno de ellos son los derechos laborales. En sí existe una ley que ampara el acoso laboral, pero no está seguida como tal. Siguiente, doctor, por favor. En la Constitución Política del Estado hay un artículo, el artículo 49, el párrafo 3, que establece lo siguiente: el Estado protegerá la estabilidad laboral, se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes. Cabe mencionar nuevamente de que sí existe un amparo en la ley boliviana, pero cuando el funcionario denuncia no lo toman con tal gravedad. No existen denuncias reales sobre lo que es el síndrome de moving actualmente documentadas, ¿no? Siguiente, doctor, por favor. Existe una legislación de la ley número 348, que es una ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. En su artículo 84, dice lo siguiente: la persona que valiéndose de una posición jerárquica o poder de cualquier índole, hostigue, persiga, exija, apremie, amenace con producirle un daño o perjuicio cualquiera, condicione la obtención de un beneficio, obligue por cualquier medio a otra persona a mantener una relación o realizar actos o tener comportamientos de contenido sexual que de otra forma no serían consentidos para su beneficio o de una tercera persona, será sancionada por privación de libertad de 4 a 8 años. Esto involucra más que todo el moving está un poco relacionado con lo que es el acoso sexual. En sí, de eso sí es más conocido la denuncia que el síndrome de moving, ¿no? Y como lo podemos ver, también existe una ley que ampara a la mujer sobre todo. Siguiente, por favor. En caso de que la persona sea víctima de acoso laboral o de moving, ¿dónde debe acudir? Según la Constitución Política del Estado, en su artículo 218,
debe acudir a la Defensoría del Pueblo si es un trabajador público. En caso de que sea un trabajador o trabajadora privado, debe acudir a denunciar al Ministerio de Trabajo y Prevención Social. Siguiente, doctor, por favor. Es muy común en nuestro medio que exista lo que es el síndrome de Moving, más cuando uno es, se ve esto más que todo, es más frecuente en las mujeres, ¿no? Cuando la mujer es nueva y está ingresando a una empresa nueva, mayormente es víctima de Moving. Entonces, nosotros como grupo lo hallamos de vital importancia que se deba promover lo que son los programas de prevención contra el Moving. Este programa debe de contar con un protocolo de acoso laboral. Este protocolo debe establecer cuáles son las actitudes, comportamientos o acciones que se consideran acoso laboral. Este protocolo debe ser claro y debe ser circulado por toda la empresa. Siguiente, doctor, por favor. Aquí mencionamos algunas actividades que pueden ser implementadas dentro de este programa para prevenir el acoso laboral. Dentro de ellas se deberían implementar cursos de formación y sensibilización de los empleados. Se debe elaborar un código ético para la empresa basado en el respeto a los demás. Hay que fomentar el trabajo en equipo y la colaboración entre compañeros. También se debe evitar el favoritismo y se debe distribuir las tareas de forma justa. Es un programa de prevención bien resumido. Y creemos nosotros que debería ser, que cada empresa debería de tener implementado prevención contra el Moving porque es muy frecuente en nuestros medios. La siguiente diapositiva, doctor, por favor. Listo. Gracias por su atención. Eso sería todo. Muy bien. El de Burnot, preguntas al grupo, por favor. El grupo que ha hecho síndrome de Burnot puede hacer preguntas. Yo tengo una, doctor. ¿Es lo mismo discriminación laboral que Moving? Cualquiera del grupo puede contestar. A ver, Elvis. La discriminación laboral está dentro de lo que es el Moving, es una parte del Moving, porque el acoso laboral se manifiesta de diferentes formas, ¿no? Humillación, hostigamiento, discriminación, humillación, ¿ya? Entonces podríamos decir que es una parte del Moving también. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ya, muy bien. Lo mismo, es un estrés postraumático, ¿ya? Tienen 25. Gracias, doctor. No me agradezco, se los han ganado. Muy bien. Ahora, el grupo del síndrome de bullying. Esto es para hacer la diferencia con el Moving, que es como que confundimos hasta en la prensa, ¿no? Síndrome de bullying y creen que eso es laboral. Incluso alguna vez en el trabajo, de manera de chiste, lo decían, estás haciéndome bullying. Y obviamente ustedes tienen como futuros trabajadores ver la diferencia. Muy bien. David Sibila, comience, por favor. Hello. ¿No está David Sibila? Sí. Ya. Hola. Sí. Hola, Vaya. hola. Sí. Dale, comience. Bueno, la siguiente, por favor. Encende tu cámara, David. Está encendida. No sé si me ven. ¿Sí? Dale. Ya.
Bueno, la UNICEF ha manifestado que la violencia escolar se ha establecido como reflejo de la sociedad, ¿no? A lo cual hemos mencionado ahora se define como bullying, ¿no? En Bolivia se ha podido evidenciar en algunos estudios de que esta situación se ha visto habitual, más o menos en un tercio hasta el 59%, ya que se ha mencionado de que 4 de cada 10 han sido víctimas, ¿no?, de alguna violencia física especialmente. En el contexto nacional, la siguiente, por favor. Sí, lo que pasa es que tengo problemas en mi teléfono, ya. Dentro del marco legal nacional en Bolivia, pues encontramos o tenemos, ¿no?, una ley promulgada, la ley 548, y de los decretos supremos 2377, y también el 3461 que aprueba, ¿no?, el Código de Niño, Niña y Adolescente. También existe dentro del marco legal una ley que es la 548, en que establece que las escuelas, colegios, están obligados a trabajar en un plan, en un reglamento, con medidas para la convivencia pacífica, con normas de conducta y procedimientos disciplinarios. Esto dentro de la prevención, ¿no?, de las estrategias preventivas del bullying, ¿no?, en los establecimientos educativos. La siguiente, por favor. Ya. Como habíamos mencionado, esta ley 548 establece el acoso escolar entre pares como un delito penal, ¿no? Una también de las disposiciones de esta ley es que se ha bajado la edad de la impunidad penal, que antes era establecida a los 16 años y ahora pues es a los 14 años, ¿no?, que pueden tener penas privativas de libertad en estos adolescentes. Se establece también que los adolescentes que ocasionan daños físicos o muerte a sus pares por bullying o acoso escolar tendrían, ¿no?, una privación de libertad de más o menos de 1 a 6 años. La siguiente, por favor. Yes. Definición. Bueno, la palabra bullying, como también se ha mencionado, ¿no?, de mobbing, esto viene pues de un vocablo inglés que significa bull, que significa toro, o bully, ¿no?, que significa matón, abusivo, peleonero. En alguna literatura, bueno, lo define, ¿no?, al agresor como bully, ¿no?, para identificar en este accionar de lo que es el acoso escolar. El término bullying pues se refiere a una forma específica de un comportamiento agresivo, más que todo, y violento en el contexto escolar y entre pares, ¿no? Siendo caracterizado 3 criterios para poder definir un bullying, ¿no? Sería primero que es una actitud o una conducta intencional, o sea, está premeditada del agresor de poder dañar, ¿no?, a la víctima. Otro es la repetitividad, o sea, la frecuencia con que ocurre esto, a quien ha escogido, ¿no?, el agresor como víctima. Y por último, tenemos de que es el desequilibrio de poder, o sea, hay una demostración quiere demostrar, ¿no?, poder ante la víctima, ¿no? Y sobre todo hay una intencionalidad, ¿no?, de la humillación. Clasificación de bullying. Bueno, vamos a tener dentro de la clasificación de bullying el bullying físico, el bullying psicológico, el bullying verbal, el bullying sexual, el bullying social, el ciberbullying, que también está considerado dentro de la clasificación del bullying o acoso escolar, también conocido como bullying cibernético. Dentro del bullying físico, tenemos de que es un tipo de acoso, el acoso más común, ¿no?, especialmente entre los alumnos, ¿no?, de la escuela, ¿no?, implica más que todo un contacto físico entre los agresores y la víctima. Puede ser golpes, ¿no?, empujones del agresor a la víctima. Y también es el más peligroso, ¿no?, la más gravedad, porque puede inclusive provocar la muerte, ¿no?, a la víctima. Luego tenemos el bullying psicológico. Este bullying es difícil, ¿no?, de poder detectar, más que todo es para reforzar, ¿no?, la forma de abuso que tiene el agresor. ¿Hola? Sí, se te escucha, tranquilo. Ah, ya. Bueno, estamos en las diapositivas, perdón.
Vamos adelante, estamos mal. Me he perdido, yo me estoy guiando con el otro archivo. Sí, doctor, mi disculpa. Bueno, estamos hablando, ¿no?, de la clasificación del bullying. Por un lado, el bullying físico, ¿no? El que habíamos mencionado que se manifiesta, ¿no?, a través del contacto físico que va a haber el agresor y la víctima, ¿no?, a través de golpes, y puede llegar, ¿no?, a la gravedad, inclusive producir lesiones graves, inclusive la muerte, ¿no? Finalmente tenemos el bullying psicológico. Siguiente, por favor. Habíamos mencionado que es el más difícil de detectar porque es estado, ¿no?, con cierta sutileza, ¿no?, por el agresor. En este caso, existe persecución, intimidación, tiranía, chantaje, hay manipulación, amenazas hacia la víctima, y es, como habíamos mencionado, que va a reforzar, ¿no?, la demostración de poder y de humillación hacia la víctima, ¿no? Inclusive puede ser a través de gestos, de risas, ¿no?, de poniendo caras, dando, ¿no?, algunas gesticulaciones que le permiten, ¿no?, intimidar a la víctima. La siguiente, por favor. Ya. Jorge Vera, siga. Jorge Vera, inquieta. Buenas noches. Bullying verbal. Aquí hace referencia a un causo, son con la acción de, no llevan acciones corporales que se llevan a cabo con la finalidad de causar un daño psicológico. El bullying sexual. En el bullying sexual se presenta una forma de asedio a través de comentarios y actos de naturaleza sexual. Dentro de este bullying sexual entra el bullying homófobo, que es cuando el maltrato hace referencia a una orientación sexual de la víctima, ya sean por motivos homosexuales reales o imaginarios. El bullying social. El bullying social es el que pretende aislar a la víctima del resto del grupo, y se puede dividir en dos. Puede ser directo o indirecto. El directo es cuando el acosador no deja integrarse a la víctima dentro de las actividades del grupo, y el indirecto trata de aislarlo a través de ignorar a la víctima o tratarlo como un objeto. Tenemos el ciberbullying o bullying cibernético. Se dice que es el más grave dentro de la clasificación por la gran visibilidad y alcance que tenemos ahora con toda la tecnología. Has preparado, ¿no, Jorge? Pues creo que estás leyendo eso ratito. No. Las causas, dentro de las causas se puede encontrar una predisposición de violencia por parte del agresor. Ahora estos pueden ser por motivos psicológicos o de personalidad. O el agresor también puede convivir en un entorno familiar violento. Dentro de los factores de riesgo y factores de protección en el bullying. Tenemos dentro de los de riesgo los personales, familiares, escolares, sociales y culturales. Los de protección son los que dificultan la aparición del bullying y facilitan la resolución en etapas tempranas, diagnosticadas tempranas, ¿no? Factores de riesgo de carácter personal. Tenemos en la víctima y en el agresor los factores. En la víctima tenemos los rasgos, pueden ser por rasgos físicos, culturales, por factores raciales, étnicos, personas que sufren alguna discapacidad, ya sea física o psíquica, y personas introvertidas. Dentro del agresor, el agresor puede tener ausencia de empatía hacia la víctima. Tiene una baja autoestima y una percepción negativa de sí mismo, y es impulsivo, no controla su carácter. La siguiente. Ya, continúa
Alejandro Velázquez. Alejandro Velázquez, ¿no está? ¿No está? Jorge, ¿no está tu compañero Alejandro Velázquez? Estaba conectado. Y ni modo, va a tener 0, ¿eh? Por segunda vez, Alejandro Velázquez. Ya, tiene 0. No está, doctor. Ya, 0. Jorge Antonio Vilca, continúe. Jorge Antonio Vilca. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Su cámara, por favor. ¿Está prendida? Ya, dale, Jorge. Sigue. Buenas noches. Dentro de los factores más importantes tenemos los factores familiares, ya que de aquí origina una gran causa, ¿no? De lo que sería el síndrome de bullying. Aunque no siempre es así, a veces los acosadores imitan comportamientos o pautas que son aprendidas dentro del propio núcleo familiar, por lo que los entornos familiares destructivos o con antecedentes de violencia doméstica siempre van a favorecer a la figura del agresor escolar o lo refuerzan, ¿no? Si el niño ya tiene algún tipo de tendencia agresiva, entonces viendo ese tipo de conductas dentro de la familia, refuerzan que el agresor, o sea, el más fuerte siempre va a tener que dominar al más débil. Entiéndase, dentro de todo, entiéndase como poder dominar, ¿no? Como poder, o sea, ejercer el poder en otra persona. Factores socioculturales. Hola. Sí, sigue, se te escucha. Sí, aquí dentro de mi esto dice que tengo una conexión débil. Ya. No, está bien, sigue. Factores socioculturales. El acoso escolar no puede ser considerado como un hecho aislado e independiente dentro de lo que sería el entorno y los estímulos sociales. Entonces, se deben ver los principales factores de riesgo, que serían el factor sociocultural precario, ¿no? Un nivel de cultura bajo, un nivel de calidad de enseñanza bajo, o sea, que el niño previamente no esté a la altura de lo que serían sus compañeros en nivel cultural, alta presencia de contenidos violentos en la comunicación, que el niño no tenga esa restricción por parte de su familia, ¿no? ¿Qué cosa hace, qué cosa ve? En este caso, ahora que están tan de moda TikTok, no tenga un impedimento, no tenga un filtro para todo lo que pueda ver el menor. Y las justificaciones sociales de la violencia para lograr ciertos objetivos, ¿no? O sea, tú eres, por decirlo, ¿no? Tú eres hombrecito, entonces tienes que dominar, no tienes que dejarte, y si alguien te hace, inmediatamente responde, cosas así. La siguiente, por favor. Hola. Sigue, Jorge, se te escucha. Así como hay factores de riesgo, también existen los factores de protección. Dentro de los factores de riesgo, los más importantes siempre van a ser los factores personales, familiares y sociales, los que van a tener mayor participación. Y lo mismo con lo que serían los factores de protección. En este ámbito estrictamente personal, ¿no? El correcto desarrollo de la inteligencia y sobre todo de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene cada individuo de sobreponerse a ciertos, ¿cómo se dice? A ciertas situaciones, o poder sobrepasar o reponerse sobre algunos dolores, digamos, emocionales o situaciones adversas que puedan contribuir a la depresión del individuo. En el tema personal, ¿no? En el tema de lo que serían los factores de la familia como factor de protección, siempre una familia comprensiva, una familia dialogante en la cual tú te puedas apoyar o el niño se sienta protegido, ¿no? Y en el último, que sería un contexto social en el cual, digamos, el colegio, ¿no? Sus compañeritos estén educados o estén concientizados sobre lo que sería el bullying, la frecuencia con la que se puede dar y los peligros que estos pueden representar. Dentro de la detección de casos, hace 10 años el término bullying se utilizaba para describir a un estudiante que sufre algún tipo de acoso por parte de sus compañeros. Era básicamente decir, se clasificaba como llevarse pesado o hacer bromas pesadas, ¿no? Ahora se sabe que todos esos remanentes pueden conllevar a que el paciente, o en este caso el niño, ¿no? Tengan conductas autodestructivas o pueda fortalecer
el rechazo hacia la sociedad. Inclusive hay estudios que se han realizado donde indica que esto favorece lo que sería el bajo rendimiento escolar, el abandono de las clases, ¿no? El odio hacia sus compañeros, la revelación, digamos, no sé ahorita cómo me podría expresar, o sea, el no hacer caso a su maestro, rebelarse contra las figuras de autoridad. Los primeros síntomas, hola. Sigue, Jorge. Los primeros síntomas físicos y emocionales, dentro de los cuales están evitar el contacto visual, el niño se empieza a jorobar, mira hacia el suelo, agrede a quienes puede, esto es bastante común, ¿no? Dentro de los menores, siempre el sueño de todo agredido es ser el agresor, ¿no? Terrores nocturnos, insomnio, rechazo a la violencia para ir a la escuela, y esto con bastante frecuencia. En los niños pequeños, el dolor abdominal, las náuseas, vómitos, todo lo que conllevaría a hacer el estrés. Las técnicas e instrumentos existentes, básicamente son 3 personas aquí las que pueden colaborar en lo que serían una detección precoz para el niño, ¿no? Podemos entrevistar. Sigue. Hola. Sigue, Jorge, se te escucha. Ya, perdón. No estás escuchando tu propia presentación, pues estás en técnicas de instrumentación existentes. Ya, el otro Jorge siga, porque va a estar con problemas. Jorge Vera. Dentro de las técnicas e instrumentos existentes, existen 3 técnicas e instrumentos que son entrevista a la víctima, agresor y a testigos neutrales. Dentro de la entrevista, la técnica se formulan varias preguntas. Pregunta qué ha ocurrido, para que haga una pequeña descripción de lo que pasó, cuándo y dónde ha sucedido el hecho, quiénes son las personas que lo agreden y por qué cree la víctima que lo hace. ¿Hay alguien que lo haya visto? ¿Quién conoce la situación? ¿A quién ha contado esta situación, lo que está pasando, viviendo? ¿A quién podría contarlas? ¿Hay alguien que te proteja? ¿Qué tendría que suceder para que se arreglara el problema? Eso dentro de la entrevista a las víctimas. La siguiente, por favor. Luego tenemos la entrevista que se realiza al agresor. De igual manera son varias preguntas. ¿Cómo te va en el centro? ¿Cómo te llevas con tus compañeros? ¿Consideras que las agresiones entre compañeros son un problema en este centro? ¿Cuáles son, en tu opinión, las formas más frecuentes que motivaron ¿cuáles son, en tu opinión, las formas más frecuentes de maltrato entre compañeros? ¿Con qué frecuencia ocurren estas formas de maltrato? ¿Por qué crees que algunos chicos maltratan a otros? Bueno, etcétera. Continúa, ¿no? La siguiente, por favor. Y a la entrevista de igual manera a los testigos neutrales. También, ¿cómo te va en el centro? ¿Tienes buenos amigos en el centro? ¿A dónde suelen ocurrir estas situaciones? ¿Con qué frecuencia crees que ocurren estas formas de maltrato? Y de igual manera hay un sinfín de preguntas. La siguiente. ¿Cómo se descubre a un agresor? ¿Un niño es agresivo o se frustra fácilmente? Este niño puede tener problemas en el hogar, problemas en colegios. ¿Consideras que la violencia es una forma adecuada o este niño considera, ¿no?, que la violencia es una forma adecuada de conseguir su objetivo? El niño tiene un comportamiento intimidante y provocador.
suele involucrarse en toda clase de problemas. De esta manera hay otras preguntas con las que se puede tratar de llegar a, como dice, descubrir quién es el acosador. La siguiente, por favor. Observación de la conducta. La conducta dirigida para encontrar la seguridad. Esto la víctima trata de llegar al colegio un poco más tarde de lo normal para no encontrar, bueno, él trata de no encontrar a nadie. Lo mismo al salir de la escuela, él espera que todos los alumnos se hayan ido para poder recién salir de la escuela. Él traza rutas lógicas para él, para poder llegar tanto del colegio a la casa y no tener que encontrarse con los agresores. El aislamiento social en recreos o en el aula, él siempre, tanto en recreo o en aula, trata de permanecer solo o también buscar la compañía de un adulto. Ahí él se puede sentir un poco más seguro. Estos niños tienen tendencia también a relacionarse con niños menores para sentirse un poco más seguros. Continúe, David. Ya. Bueno, continuamos, ¿no?, con observación de la conducta, ¿no? Vamos a observar también conductas del estado, ¿no?, de ansiedad, de inhibición, en las víctimas especialmente. Lo que está relacionado, ¿no?, a su estado de ansiedad es la inseguridad que tiene, ¿no?, hacia los demás compañeros. Tendencias también a llorar con mucha facilidad. Estos se muestran muy tristes en ocasiones, ¿no? También tienen una inestabilidad, ¿no?, en su humor. Pueden también somatizar, ¿no?, con vómitos, dolor de cabeza, dolor abdominal, sudoración profusa, y bueno, otros síntomas más que pueden ser ocasionados, ¿no?, por el estado de ansiedad. Bueno, dentro del manejo o tratamiento, el manejo tiene que ser más orientada a los involucrados, ¿no? En este caso, al agresor, a la víctima principalmente, a los padres y a los profesores, ¿no? Los docentes que están también como autoridad, y también su papel es muy importante en el manejo de estos casos de bullying. Y así también, inclusive, hacia los testigos, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de los padres. Ya. Los padres, es importante, ¿no?, abordar a los padres en que ellos conozcan, ¿no?, el círculo social de su hijo, ¿no?, de estar alertas, ¿no?, a reconocer conductas de violencia o cambios de personalidad en los niños, a no aconsejar, ¿no?, de que ellos puedan responder con agresión o violencia, ¿no? Más que todo también asesorar, orientar y apoyar a su hijo para tener una convivencia sana, guiar al hijo, ¿no?, en el camino de la comprensión y de la solidaridad, unir también fuerza y recursos, ¿no?, con los padres, que son los otros padres de familia, y con la institución, para poder establecer inclusive, ¿no?, estrategias de prevención o de identificación, ¿no?, de situaciones de bullying. Mostrar pues empatía, confidencialidad y respeto hacia la situación que atraviesa su hijo o el estudiante, ¿no? Y inclusive se podría aconsejar, ¿no?, si el ambiente es muy hostil, pedir, ¿no?, cambiar al estudiante, ya sea la víctima o al mismo agresor, ¿no?, cambiar de colegio, otra situación, ¿no?, en que el ambiente influencie mucho. En el caso de una familia disfuncional o un lugar donde habita el estudiante y se frecuenta, ¿no?, evidencia, ¿no?, de violencia. Ya para poder abordar, ¿no?, en el caso de los docentes, es importante que ellos reconozcan el problema, que involucren a los estudiantes, que den confianza, ¿no?, para que los mismos estudiantes puedan acudir a los docentes si se encuentran en una situación de bullying. Convertir a los estudiantes de pasivos a activos, ¿no?, a que ellos puedan reaccionar y puedan
identificar y denunciar, ¿no?, los que están sufriendo alguna agresión escolar. Promover a la tolerancia, a la inclusión, para poder fomentar, ¿no?, un ambiente de mayor convivencia, de mejores convivencias entre los estudiantes. Y más que todo, los docentes deben prestar atención a los agresores, es decir, observar, ¿no?, las diferentes conductas que habíamos mencionado en las anteriores diapositivas para poder identificar al agresor, pero no solamente identificar al agresor como tal, sino también verlo como persona, porque detrás de ese agresor pues, hay una situaciones evidentes que él está atravesando para poder tener esta conducta. Jorge Antonio Vilca, sí. Sí, ahora sí. Dentro de todo, uno de los principales actores de lo que sería este círculo está el testigo, ¿no? Para el testigo, darle primero las condiciones correctas para que ese testigo pueda sentirse protegido sin miedo a algún tipo de represalia, ya sea por la sociedad, por el agresor o por sus propios padres. Confiar en los padres de familia y los docentes, como le dije antes, sentirse protegido, ¿no? No participar en las agresiones, sino reírse. ¿En qué casos va? Dentro de los estudios realizados en Bolivia, el 50% de los niños han sido o partícipes o testigos potenciales de lo que es el bullying. Ahora, para el caso del agresor, promover una comunicación efectiva, fomentar lo que serían los valores interpersonales. Aquí entra mucho el tema de lo que es la empatía, informar sobre las medidas que pueden llegar a aplicarse de lo que sería las consecuencias que puede tener el bullying, ¿no? Tanto físicas, mentales, sociales, o lo que puede ocasionar dentro de una, había una pregunta para detección de los casos que decía, ¿cómo crees que se siente tu compañero con esto? El manejo interdisciplinario siempre tiene que existir, ¿no? Tanto trabajo social, psicología y el tema de los padres, ya que toda esta situación viene dirigida viene desde el hogar. La prevención. Son 3 tipos de prevenciones: prevención primaria, secundaria y terciaria. En la prevención primaria va a ser una gestión democrática. Esto va más que todo a la educación personal, a la educación emocional, como dije antes, fomentar la resiliencia, integrar la educación socioemocional para que el maestro o el docente pueda impartir y hacer conocer a los niños. El aprendizaje cooperativo, que es un aprendizaje que se da en todo el entorno. La prevención secundaria de todo esto, si bien es una prevención que va a educar, va un poco más dirigida a la parte de los padres y a la parte de la docencia para que puedan impartir, todos puedan conocer. Dentro de la parte también primaria está lo que serían, perdón que me salte, está lo que serían la implementación de los códigos, ¿no? Tanto de ética como los códigos de disciplina. Y por último, lo que sería la implementación terciaria, que constituye la intervención ya directa. Esta es una búsqueda de casos activas, ¿no? Perdón, para el bullying. Bueno, eso sería todo. El grupo de Moving, una pregunta. Una pregunta, ¿a qué le denominan testigos neutrales? Cualquiera del grupo puede contestar. Testigos neutrales serían las personas que observan, pero que no son parte del grupo del agresor. Sí, también, bueno, estas personas pueden incitar o, bueno, promover, ¿no? Alguna, reforzar sería la palabra, ¿no? A que el agresor, por llamar la atención, o en este caso demostrar su poder, inciten, ¿no? A que se produzca, ¿no?, esta agresión. Ya. También forman parte aquí. Muy bien. ¿El otro Jorge que complementa? No, está bien dentro de todo. Sí, los testigos neutrales no tienen que formar parte ni por el acosador ni por la víctima, ¿no? Y la incitación, menos la incitación a todo lo que sería el bullying. Ha estado bien, pero demasiado texto en su presentación. Demasiado, ¿ya? Bueno,
Alejandro no ha defendido, entonces ya saben, ya le avisan cuánto tiene en la parte de exposición. David, ¿ha participado del trabajo en Word? Sinceramente. ¿Yo? No. Alejandro. Bueno, nos hemos reunido, bueno, así de manera virtual y por el grupo que ustedes han debido evidenciar ahí para poder contactarnos. Pasamos, ¿no? Un link. ¿Participó? Sí, ha participado, sí, ha estado en el Word y él hizo las presentaciones, ¿no? No sé si parece que estaba en campamento, alguna situación de trabajo que parece ahora le ha impedido incorporar. Ya, perfecto. 20. ¿Ya? Muy bien. Ergonomía. Esto estaba calculado porque tiene que ver con lo que yo voy a hablar. Entonces, expone el día martes, 14 de marzo. ¿Ya? Ergonomía. Es que todo eso lo psicológico quería concentrarlo hoy día. Entonces, está bien. Hemos diferenciado, el burnout está claro, es el estrés postraumático por estresor laboral. Y las formas de violencia o acoso en el trabajo es moving. Pero lo hemos diferenciado con el bullying, que es en ambientes escolares y universitarios. Entonces, ustedes como futuros profesionales en medicina del trabajo y salud ocupacional van a orientar cuando escuchen decir, me han hecho bullying en el trabajo. No está estudiando, ¿no? ¿Y qué será entre docente y docente? ¿Será bullying? Pues un ambiente de trabajo, de colegio y de universidad. ¿Qué dice? ¿Será bullying? De docente con docente, o de director de carrera a docente. Yo creo que es muy ser moving acerca del laboral. Muy bien. Muy transversal, ¿no? Sigue siendo moving. ¿No? O sea, sigue siendo moving. La relación de poder que se establece entre el docente y el estudiante, o a un administrativo y el estudiante, es bullying. O de estudiante a estudiante. Pero si hay una relación laboral, es moving, por más que trate en los mismos ambientes, ¿ya? Entonces nos vemos el martes a las 7 también. Básicamente está bien. Alvarito has aparecido, más bien lo de ergonomía les va a tocar el próximo martes. ¿Ya? Empezamos con esa exposición, nos damos un intermedio, unos minutitos y después yo sigo. Está bien porque la normativa que yo voy a empezar tiene que ver con ese tema y con lo que han hablado. ¿Ya? Buenas noches, que les vaya bien.